Ok, iniciamos entonces administración. Ya usted está en un conocimiento no solamente teórico de la asignatura Fundamentos de Administración, sino también de alimentación institucional, es decir, han trabajado en la administración de sus propios recursos, de su tiempo, y han manejado el proceso administrativo, no sé si con conocimiento o sin conocimiento, pero ciertamente así es. Nosotros a lo largo de la vida manejamos el proceso administrativo y este es el tema con el que inicia esta asignatura, que es precisamente el tema de administración. Estaremos hablando acerca de lo que serían definiciones, algunas definiciones de autores, los principios administrativos, las funciones administrativas de una empresa y el proceso administrativo propiamente dicho. Dentro de lo que serían las definiciones, nosotros tenemos diversas definiciones, pero que todas convergen en factores claves que son precisamente el proceso administrativo. En el caso, por ejemplo, de Frederick Taylor, él dice que la administración es el proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar el uso de los recursos y las actividades de trabajo. Fíjense que aquí, ya dentro de esta definición que tiene Frederick Taylor, tiene el proceso administrativo que precisamente tiene las 4 fases, que es planificar, organizar, dirigir y controlar. Esas son las fases. Entonces, aquí él nos dice que con el objetivo de lograr, o sea, el fin de la administración es lograr objetivos o metas. Y al final vamos a ver que los fines son eficacia y eficiencia en el logro de esos objetivos o metas de una organización. Y él lo nombra aquí precisamente que es eficiente y eficaz. Al final vamos a ver la diferencia entre eficacia y eficiencia. Chavenato nos dice que la administración, su tarea básica es hacer las cosas por medio de las personas de manera eficaz y eficiente. Él nos repite estos fines de la administración, que es la eficacia y la eficiencia. Y nos dice que es el proceso, precisamente repite lo que es el proceso administrativo, ese es el proceso de planear, organizar, dirigir y controlar el uso de los recursos. Aquí Chavenato nos dice algo importante, que es el uso de los recursos, y eso tiene que ver con la eficiencia. Obviamente, para lograr los objetivos organizacionales. Y Melinkov nos dice que la administración es la organización y dirección de recursos humanos y materiales. Él nos habla desde el enfoque del manejo de los recursos y nos habla de para lograr los fines propuestos. Y nos incluye en su definición en el sector público como el privado. Es decir, toda empresa pública o privada requiere manejar el proceso administrativo y conducirlo en un proceso para lograr esos objetivos y metas de cualquier tipo de organización. Y George Terry nos dice que es una ciencia. Él adiciona que es una ciencia cuyo objetivo es el manejo eficiente de los recursos. Todos coinciden en que hay que manejar recursos para producir al menor costo posible. Cuando hablamos de menor costo posible, según este autor, estamos hablando de eficiencia. Y dice, y obtener un máximo rendimiento con mínimo esfuerzo. En términos generales, él hace su enfoque en cuanto a lo que sería la eficiencia, que es el manejo de los recursos de la mejor manera posible. A grandes rasgos, dentro de las definiciones que vemos, encontramos que la administración es una ciencia que incluye un proceso que tiene 4 etapas fundamentales, que es planificar, organizar, dirigir y controlar, y que implica el manejo de recursos humanos, materiales, financieros, para lograr los objetivos de una organización, sea pública o privada. Esa palabra administración viene de, etimológicamente, está compuesta por el inicio de la palabra que es ad, que es una preposición, y ministrare, que es servir. Un administrador sencillamente es un servidor. Ustedes, como futuros profesionales, y como seguramente muchos,
trabajan, sé que algunos ya han trabajado, tienen una experiencia laboral, muchos trabajan actualmente. Usted administra su puesto de trabajo. Y a lo mejor si han sido ya gerentes, jefes de alguna área, usted sencillamente es un servidor. Y administrar, sencillamente, es lograr el objetivo predeterminado en esa organización o en ese puesto de trabajo donde usted se encuentra, mediante el esfuerzo humano y la utilización de un conjunto de procesos. Es decir, usted sirve en ese puesto de trabajo, bien sea gerencial, directivo u operativo, usted sirve allí para que ese esfuerzo humano y la utilización de ese conjunto de procesos se logre favorablemente para lograr los objetivos. Un administrador, y usted cuando esté en el campo laboral y los que ya están, necesita tener habilidades políticas y conceptuales, es decir, conocer para qué esa empresa está constituida y para qué usted tiene una función asignada, un cargo, para saber qué es lo que se va a hacer en términos generales de la organización, como lo vemos aquí. Es decir, está a la cabeza. Y eso, a eso se refiere esos términos conceptuales y políticos, es decir, cuáles son las directrices, cuáles son las estrategias de esa empresa, en qué consiste la empresa. Pero también hay que tener habilidades humanas, y lo conversábamos el lunes. Toda persona que trabaja en una organización necesita manejarse en lo que llamamos inteligencia emocional, y hay que aprender a crecer, porque definitivamente forma parte de un crecimiento personal. Nuestras habilidades humanas de saber interrelacionarnos con nosotros mismos, y más si tenemos un cargo de jefatura, un cargo gerencial, necesitamos desarrollar esas destrezas, y eso es a nivel de toda la organización, y por eso está en el intermedio de esta ilustración de una organización, porque yo necesito saber de qué trata la empresa, cuáles son sus objetivos, pero si yo no sé manejarme en cuanto a las interrelaciones interpersonales, puedo llevar al fracaso la empresa. O puedo fracasar yo como trabajador o buscar problemas internos dentro de la organización. Y dentro de la administración también se requieren habilidades técnicas. ¿Por qué habilidades técnicas? Porque es necesario saber hacer. Es decir, si yo soy licenciado en nutrición, yo debo saber hacer, cómo hacer las cosas, cuál es el proceso de lo que yo voy a hacer, cuáles son las normas para trabajar y hacer lo que tengo que hacer. Esas son las habilidades técnicas, es el cómo hacer las cosas. Todo esto implica lo que nosotros llamamos administración y lo que es la ciencia de la administración. Dentro de los especialistas o gurú de lo que es la administración, tenemos a Fayol, Henry Fayol, que fue reconocido y es reconocido como el fundador de la Escuela Clásica de Administración. Y él fue el primero en sistematizar el comportamiento gerencial. Fue él el que estableció los 14 principios de la administración en su libro de Administración General e Industrial. Y todavía estos principios son vigentes porque su uso definitivamente es necesario en cada organización. Veamos cada uno de esos principios administrativos. Es importante que no confundan los principios administrativos con el proceso administrativo, que incluye las 4 funciones que ya mencioné y que vamos a hablar hoy de eso, que son las funciones dentro del proceso, que es administrar, que es planificar, organizar, dirigir y controlar. En este momento vamos a hablar de los principios administrativos. Y consiste precisamente en un conjunto de medidas y condiciones. ¿Para qué? Para que aseguren el normal funcionamiento del equipo, es decir, del equipo de trabajo, para que se desarrollen como eficientemente. Y cuando hablamos de eficiencia, estamos hablando de manejo de recursos, incluyendo el factor tiempo, en las funciones de una empresa. Esos principios tenemos, vamos a nombrar los 14 principios, y uno de ellos es la división del trabajo. En toda organización hay que especializar a los trabajadores para que sean experimentados y productivos. En un servicio de alimentación, por ejemplo, hay el personal que produce la comida, hay el personal que limpia, el personal que administra, el personal que dirige. Eso es división del trabajo. Y debe haber
el otro principio es autoridad y responsabilidad. Y esa autoridad y responsabilidad, yo les ilustro aquí, esto es solamente una parte de una estructura organizacional de un hotel de Caracas. En este caso, por ejemplo, cuando hablamos de autoridad y responsabilidad, es ese derecho de impartir órdenes y el poder de hacerlas cumplir. Cuando vemos aquí en este organigrama, por ejemplo, dentro de este hotel, existe la dirección de alimentos y bebidas. Y debajo de esta dirección está el director. Ellos colocan director, puede ser dirección, porque el director es el que está a cargo de la dirección. Director de eventos, gerente de bares y restaurantes, el chef ejecutivo, y debajo de él existen otros cargos de chef, como el de banquetes, restaurantes. ¿Cómo vemos aquí estos dos principios? Y esto es una dirección, y esto también es una dirección. Dentro de esta dirección hay un equipo de personas trabajando y están abocadas a trabajar. Aquí seguramente hay administradores, hay planificadores, la gente que se encarga de organizar. Y en cada una de estas direcciones hay personas que tienen la especialidad, es decir, experimentado en base, tienen una experiencia, tienen una capacitación para cada una de estas áreas. Y cuando hablamos de autoridad, es que en cada una de estas áreas hay personas que son las que dirigen cada área. Y tiene que haber responsabilidad, porque si usted está en una determinada dirección y usted no es el jefe de esa dirección, usted no tiene el poder de hacerla cumplir. Pero también está el poder moral, en el sentido de que si usted gira instrucciones en una empresa, pero usted mismo no los cumple, entonces usted no tiene el poder moral de hacer cumplir porque no ha recibido el respeto por parte de sus subalternos que están en esa organización. Algo tan sencillo como, por ejemplo, miren, el horario de trabajo se cumple, pero si usted es jefe y usted no cumple el horario de trabajo, usted no tiene autoridad moral para hacer cumplir las órdenes. Aunque tenga la autoridad legal porque usted es el director o el gerente de una determinada área. De repente tiene la autoridad legal y usted puede amonestar, sancionar al que no cumple con las órdenes, pero moralmente no es respetado. Entonces, por eso dentro de lo que es el principio administrativo de autoridad y responsabilidad, van de la mano. La autoridad con la responsabilidad. Porque usted tiene autoridad y seguramente tiene el poder de hacer cumplir órdenes, pero tiene una responsabilidad que debe cumplir para que también haga crecer su autoridad moral dentro de la organización. Dentro de los otros principios podemos mencionar la unidad de mando, y es que cada hombre no debe tener más que un solo jefe. Nosotros en el manejo popular de tantos dichos que conocemos, cuando decimos hay mucho indio, mucho cacique y poco indio, es precisamente cuando mucha gente quiere mandar y pocas personas hacen el trabajo. Y es un principio administrativo lo que es la unidad de mando, es decir, que cada persona tiene que ser dirigido por un solo jefe para que haya una adecuada organización. Entonces, por ejemplo, aquí el director de eventos es el jefe de las personas que trabajen aquí. Y, por ejemplo, el gerente de bares no debería darle instrucciones al personal que labora en la dirección de eventos. Eso es unidad de mando. Es decir, en cada estructura de estas debe haber la unidad requerida para que el director de cada área dé las instrucciones respectivas y esa persona no tenga instrucciones de cada uno de los gerentes y jefes de esa organización. Y eso precisamente tiene que ver con el otro principio que es unidad de dirección, es decir, un solo jefe. Por ejemplo, aquí en la dirección de eventos hay un solo jefe para este programa. No pueden haber dos jefes, sino que debe haber una línea de mando, porque de lo contrario todos van a dar directrices y esto va a convertirse en una desorganización total de esta estructura. Entonces tiene que haber en la unidad de dirección un solo jefe y un solo programa para un conjunto de operaciones. Así ustedes ven cada uno de estos recuerdos. Luego vamos a ver la próxima semana el tema específico de las organizaciones, pero en esto consiste, para crear estas estructuras se cumple con estos principios administrativos para que definitivamente haya, por ejemplo, un solo jefe y un solo programa, una actividad
un departamento. Y la jerarquía, que es otro principio, es que la serie de jefes que va desde la autoridad superior, este ejemplo, como les estoy colocando aquí, hasta los agentes inferiores, eso es lo que se llama jerarquía. ¿Cuál tiene mayor jerarquía aquí? En este ejemplo, el director de alimentos y bebidas. Y por debajo de él están estos directivos, el de eventos, restaurantes, chef ejecutivo. Y por debajo del chef ejecutivo están estos chefs. Y por debajo de cada chef hay un equipo de trabajo. En cuanto a jerarquía, cada uno de ellos, el de mayor jerarquía, y así va disminuyendo lo que es jerarquía. No responsabilidad, no compromiso, sino jerarquía. Cargos de mayor rango. Aquí vemos el mismo organigrama que les estoy mostrando. Aquí tiene esa dirección de alimentos y bebidas, como se lo estuvieron viendo en los principios anteriores. Pero aquí está el organigrama más amplio y lo coloco así para explicarles el principio de centralización. ¿Qué quiere decir el principio de centralización? Que las acciones convergen hacia la dirección y de esta parten las órdenes que movilizan la organización. Y esto tiene que ver con lo que yo les acabo de decir, que dentro de lo que es administrar, tienen que el que está en el rango superior tener habilidades conceptuales, inclusive filosóficas de esa organización. Dentro de lo que es la centralización, fíjense, aquí hay un gerente general que en esta gerencia general se centran las estrategias y directrices gruesas de toda la organización. Él genera las directrices de cómo se va a trabajar las estrategias planteadas para un periodo determinado, se centran aquí, toma decisiones para que todo esto se cumpla en los niveles inferiores. Eso es lo que se llama centralización. Existe en Venezuela también una ley de centralización de competencias que realmente ha estado engavetada por muchos años, pero antes de en la década de los 90, a finales de la década de los 90, empezó a descentralizarse muchas entidades federales a raíz de esta ley con la idea de que la centralización de asignación de presupuestos, toma de decisiones de organizaciones, por decirles algo, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, tenían centralizado todo, pero cuando entregaban el presupuesto y ciertas líneas gruesas de estratégicas a los gobernadores que estaban en las entidades federales, fluía más algunas tomas de decisiones. Esa es la idea, porque mientras más cargos, y después vamos a ver en el tema de organizaciones, mientras más cargos, más líneas de autoridad, más jerarquía haya, se convierte como en un cuello de botella a veces para algunas tomas de decisiones. Esa quizás es una de las debilidades cuando tenemos organigramas muy complejos. Sin embargo, la autoridad, la responsabilidad, el compromiso es lo que realmente hace fluir una organización. Otro principio de los principios administrativos, y ya esto tiene que ver más con la organización, porque los que estuvimos viendo con antelación de los principios administrativos tiene que ver con la estructura organizacional y la manera como deberían fluir las funciones en una organización. Ahora, con el funcionamiento, digamos, operativo dentro de la organización, tenemos la disciplina. Y la disciplina no es más que el respeto a los convenios establecidos. Si se establece un horario, es en ese horario que se va a trabajar. Si se establecen estándares de calidad en cuanto al manejo del recurso humano, en cuanto al manejo de normas de respeto, de consideración, hay que respetar esos convenios. Eso es disciplina. Y si una persona no cumple, pues sencillamente se amonesta. Debe haber una sanción para que esa persona cumpla los convenios. Y es precisamente en eso lo que consiste la disciplina. Es decir, la gente va tomando esa disciplina de cumplir con esas normas. Y si no cumple, se disciplina en cuanto a sancionar a esa persona para que entre dentro de las normativas establecidas. Otro principio fundamental, la remuneración del personal. Es decir, que todo servicio prestado debe ser equitativo y en lo posible darle satisfacción tanto a la persona que hace el trabajo como a la empresa. La remuneración personal de la gente es fundamental, cosa y en este país que lamentablemente no se cumple. Y ustedes lo viven como estudiantes,
que seguramente lo han escuchado muchas veces, y eso ha generado paros, que lo que serían las fallas en el bajo presupuesto asignado para la educación en el país y por supuesto a la remuneración de los docentes. Entonces, este es un principio que se está violando en cuanto a la remuneración del personal, no solamente a nivel de los docentes, sino a nivel de muchas organizaciones. Cuando veamos el tema de recursos humanos, estaremos ampliando este punto. Otro principio sería orden, es decir, significa un lugar para cada persona y cada persona en su lugar. Si usted está trabajando en un área operativa, por ejemplo, en un servicio de alimentación, una persona tiene asignado, bien sea en forma permanente o como a veces se hace, rotación de personal en algunas empresas, pero usted está asignado en el área de producción, usted no tiene nada que ir a hacer en otra área donde no se le ha asignado función. Entonces, eso es orden, establecerle a cada persona sus funciones, el lugar donde las va a desempeñar para evitar tropiezo y entrecruzamiento de funciones. Un principio necesario en el manejo de recursos humanos, equidad. ¿Qué es la equidad? Es la combinación de la benevolencia con la justicia. Yo puedo ser muy benevolente con una persona. A lo mejor una persona en el manejo del recurso humano tiene problemas, conflictos personales y siempre está pidiendo permiso porque tiene un problema, porque está enfermo, X circunstancias. Pero si esa persona continuamente está fallando, está faltando y no cumple con su trabajo, lamentablemente y necesariamente debo pasarle una amonestación, hablar con la persona y tomar medidas con esa persona. Porque la benevolencia tiene que tener un equilibrio con la justicia. El hecho de que una persona tenga un inconveniente o varios inconvenientes o permanentemente se le están presentando inconvenientes, no quiere decir que no se van a tomar medidas, que no se va a hablar con la persona para que procure hacer sus ajustes, sino que necesariamente tiene que buscarse la manera de que haya un equilibrio entre esa consideración con esa persona y la benevolencia. Es como lo que vivimos con ustedes como estudiantes. De repente a ustedes tienen un problema para presentar un examen, para presentar una actividad. Puede uno aplicar la benevolencia porque las circunstancias que condujeron a eso fueron circunstancias ajenas a su voluntad. Pero si yo hago o si los docentes hacemos esa consideración, también debemos tomarla con otras personas que las puedan tener. Pero si esa persona continuamente está presentando inconvenientes, entonces tenemos que aplicar el principio de justicia. Es decir, tiene que haber una sanción, tiene que haber alguna manera de sancionar esta situación que está ocurriendo con frecuencia. Y eso es lo que se llama equidad, ese equilibrio entre la benevolencia y la justicia. Otro principio es la subordinación del interés particular al interés general. Nosotros siempre, en cualquier organización que estemos, sea esta educativa, ustedes están actualmente aquí como estudiantes en la UCB o en una empresa donde estén trabajando, siempre vamos a tener los intereses personales y los intereses de la organización. Pero los intereses personales no pueden estar por encima de los de la organización. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo, mi interés personal, por ejemplo, mira, yo quiero hacer un curso, pero ese curso empieza el día precisamente que tengo un examen final, o ese curso empieza el día que tengo una práctica. Entonces yo puedo diferir ese curso porque mi interés personal está tiene que estar por debajo, subordinado al interés general. Y así es en una organización. Usted está en una organización y usted quiere pedir un permiso porque usted quiere hacer un posgrado, porque eso es factible, pero si ese cargo no puede quedarse vacío porque no hay otra persona que lo sustituya, usted tiene que buscar la manera de que o que le consiga un suplente o usted buscar eso en otro horario que no afecte su trabajo. Eso es lo que es subordinar su interés particular al general. Primero están los intereses de la organización y después los suyos personales. Y la idea es que pueda haber un equilibrio en esos conflictos de intereses que suelen ocurrir. Y dentro de toda organización, como principio, también tenemos que debe haber una estabilidad del personal.
Es decir, cuando una persona ingresa a una organización, debe tener el tiempo para iniciarse en cada función que se le asigne para que llegue a desempeñarla bien. Entonces viene la inducción, y eso lo vamos a ver en el tema de recursos humanos cuando lo abordemos, pero la persona tiene que tener una estabilidad, primero con una inducción adecuada para su inicio y con el tiempo necesario para que pueda ir adaptándose a su campo y a su puesto de trabajo. Y dentro de toda organización es muy valiosa la iniciativa. Las personas que tienen iniciativa son muy valiosas, pero por supuesto, dentro de la iniciativa tiene que haber un orden. ¿Qué es la iniciativa? Es concebir un plan y asegurar su éxito. Y esa es una de las más vivas satisfacciones del hombre inteligente, es decir, forma parte de esa inteligencia, de esa capacidad para proponer, decir qué se va a hacer, cómo se va a hacer, vamos a lograr esto, buscar respuestas, buscar soluciones. Eso es la iniciativa. Y por supuesto, es un poderoso estímulo que la empresa debe alentar. Es decir, cuando hay un problema en una organización, mira, ¿qué se te ocurre? ¿Qué podemos hacer? Esa es la idea. Y si no se te ocurre algo, entonces en conjunto vamos a pensar qué se nos ocurre. Esa es la iniciativa que debe haber. Pero siempre la iniciativa debe comunicarse y no hacer las cosas con intereses particulares, porque eso puede generar conflictos en la organización. Y es necesaria que estos principios que he hablado de la equidad, la iniciativa, genere una unión del personal, porque de lo contrario puede generar más bien división. Si yo tengo más benevolencia con una persona o exclusivamente con una persona y con los demás no la tenga, y no aplico la justicia necesaria, las sanciones cuando diere lugar, entonces me va a generar una desunión. Entonces, esa unión de personal tan necesaria en cualquier tipo de organización es importante, y es el jefe el que genera las directrices gruesas dentro de la organización, el que la logra practicando esa unidad de mando, es decir, que no una persona no sea dirigida por varias personas, sino una unidad de mando. Evitar dividir al personal cuando no se practica la equidad, el equilibrio entre la benevolencia y la justicia. Y evitar abusar de comunicaciones escritas. Cuando hablamos de comunicaciones escritas, es que normalmente en las organizaciones se estila que cuando una persona cae en cualquier falla, se le pasa una comunicación amonestando, es decir, mire, usted está faltando continuamente el trabajo o está llegando tarde. Eso es una comunicación escrita, pero la misma ley del trabajo establece que antes de tú pasar una comunicación escrita, tú tienes que hacer comunicación verbal. Y es allí la importancia de la comunicación dentro de todo el proceso administrativo. Hay que hablar primero con las personas, y si las personas permanecen, incurren en sus errores, entonces es que se procede a las comunicaciones escritas. Estos principios, como lo dijo el mismo Henry Fayol, son el faro que permitió orientarse, pero todos estos principios solamente pueden ser útiles a los que conocen el camino al puerto. Es decir, usted tiene que tener objetivos claros, precisos, cuál es la misión de la organización, hacia dónde va, para que cuando aplique estos principios sepa cómo los va a conducir dentro de la misma organización. Estos son los 14 principios de Henry Fayol y aplican por lo menos los primeros que les expliqué, y van a tener una actividad individual asignada en cuanto a analizar una organización con estos principios. Luego se les va a asignar cuáles son los lineamientos para esa actividad, para que ustedes analicen una estructura organizacional cuando se dé el tema de organizaciones, considerando estos principios administrativos. Y voy a hablarles de esta parte de las funciones de la empresa y cierro porque se nos está acabando el tiempo de esta primera parte. ¿Cuáles serían las funciones administrativas de una empresa? Según el mismo Henry Fayol. Toda organización tiene funciones técnicas, comerciales, financieras, de seguridad, de contabilidad y las administrativas propiamente dichas. Las funciones técnicas se refieren precisamente a lo que se dedica a la empresa. Por ejemplo,
Una empresa de servicio de alimentación, ¿a qué se dedica? ¿Cuáles son sus funciones técnicas? La producción de comida, la elaboración y distribución de comida. Una empresa, en el caso, por ejemplo, una empresa de manufacturera, una empresa de alimentos, produce alimentos envasados. Una empresa de zapatos, produce zapatos. O sea, esa es su función técnica. ¿Cuál es su especialidad? Y las funciones comerciales tienen que ver con la compra y venta. Que, por ejemplo, en las empresas educativas, por decirles algo, la universidad, uno pudiera decir, no, no tiene funciones comerciales. Sí las tiene. ¿Por qué? Porque hace compra. Hace compra de insumos, de materiales que necesita. No hace venta, aunque se está haciendo venta de alguna manera. Por lo menos los posgrados, los diplomados tienen un monto que se deposita, unos aranceles. Entonces sí hay una transacción comercial. Es decir, todas las empresas tienen transacciones comerciales. Las funciones financieras tienen que ver con la búsqueda y administración de capital, que en las empresas públicas se refiere al presupuesto, es decir, cuánto se le asigna a cada empresa para que funcione. La universidad funciona con un presupuesto, pero las empresas privadas que viven de una función comercial de venta de sus productos o servicios, viven de una búsqueda de capital, es decir, tienen que planificar cuánto tengo que vender para yo poder dar respuesta al funcionamiento de mi organización y poder pagar el personal, poder comprar los equipos, dar respuesta al funcionamiento de toda la organización. Entonces, esas funciones financieras las tiene toda organización y varía es el de dónde provienen esas finanzas. Las funciones de seguridad que tienen que ver con la protección de los bienes de las personas, inclusive dentro de la protección de personas está la Ley Orgánica de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, seguridad de personal, seguridad laboral, todo esto está y tiene que cumplirse a nivel de toda organización. Las funciones de contabilidad, que es control de inventario, balance, costo, el balance, sí, los ingresos, los egresos, esas son las funciones de contabilidad. Tiene que llevarse en toda organización. Y las funciones administrativas propiamente dichas se refiere a precisamente la previsión, es decir, planificar, organizar, dirigir y controlar que todas estas funciones que acabo de mencionar se cumplan adecuadamente de acuerdo a la estructura organizacional de esa empresa y el tipo de organización de que se trata. Con este punto voy a cerrar esta primera parte de este tema, que es administración, y luego vamos a continuar con lo que sería el proceso administrativo.